De hecho, en física ya están aplicándola en los problemas eléctricos, de potencial eléctrico, etcétera. Bien, este concepto matemático, o su simbología, o simbolismo, mejor dicho, el símbolo de este concepto es este conjunto de letras y símbolos es el concepto o la notación de integral definida. Y es lo que ya conoces, el símbolo de integral, la función x de x. Lo adicional que no se ha manejado son estas literales A y B, que representan valores numéricos y que se llaman límites de integración. A es el límite inferior de integración. B es el límite superior de integración. Y se llaman así nada más por la posición en que están, ¿eh? A está abajo, B está arriba. No necesariamente A es menor a B, ¿eh? Numéricamente A puede ser menor, igual o mayor a B. ¿Sí? O sea, puedes hablar de una integral dándole valores numéricos de 0 a 5, de 20 a -2, etcétera. Pero por la posición en que está en este conjunto de símbolos, así se llama, inferior y superior. Ya es la notación. Entonces ya de entrada, pues ya tienes algo de lo que nada más verlo en algún libro. Muy bien. La definición de la integral definida. Bueno, la definición sí es un poquito más complicada a comprender. La integral definida surge un problema histórico. El problema histórico es el cálculo de calcular áreas. En un momento se no solamente geométrico, pero después se ha visto que este concepto se aplica en muchas otras ciencias, se aplica, lo han visto en sus clases de campo eléctrico, etcétera, en química, en economía, etcétera. Pero originalmente el problema fue puramente geométrico. ¿Esto de áreas a qué se refiere? Bueno, desde la antigüedad se conocen las fórmulas para calcular áreas de figuras con lados rectilíneos. Por ejemplo, cuadrados, triángulos, rectángulos, trapecios, etcétera. Hexágonos, polígonos, ¿no? Polígonos, etcétera. Pero con lados rectilíneos. El problema es cómo calcular las áreas de figuras con lados curvos. Por ejemplo, esta región, ¿cómo calcularla? O bien, yéndonos a lo más simple, ¿cómo calcular el área de un círculo? Si yo nada más conocía esto, ¿no? Entonces, uno de los primeros de los científicos que originalmente estudió esto fue Arquímedes. Y entonces, como el objetivo era calcular el área, por ejemplo, del círculo, él pensó así. Dice, bueno, pues si construyo polígonos dentro del círculo y sé cómo calcular sus áreas, él pensó así. Puedo calcular el área del polígono, en este caso de un triángulo, y es más o menos parecida, bueno, aunque aquí realmente no es nada parecida a la del círculo, pero puedo también calcular el área de un polígono de forma similar que sea
circunscrito al círculo. Entonces, el promedio de áreas de estos dos triángulos será el área del círculo. Sin embargo, ese método, pues, vio que no era tan preciso. Entonces él pensó, pues voy a incrementar el número de lados del polígono, calcular el área del círculo. Y estás hablando de una persona que vivió antes de Cristo, ¿no? Entonces sí es, la verdad sí es, pues loable su labor, ¿no? Si en lugar de un triángulo me voy hasta, por ejemplo, un hexágono inscrito, ya el área es más parecida, el área, no la forma, pero el valor del área se acerca más al del círculo. Si dibujo un hexágono inscrito y un hexágono circunscrito, entonces ya promediando las dos áreas, más o menos obtengo el área del círculo, ¿sí? Que mientras más lados incluyera en el polígono, pues más se acercaba al valor del círculo. Que realmente el área de un círculo pues es imprecisa. Y con este método se dice que él hizo trazos de figuras de como hasta 40 lados. Imagínate adentro, fuera, para calcular el área del círculo. Y con eso se acercó al valor pi. Y él aproximadamente, Arquímedes, que pi era más o menos 20 séptimos. Inventario, ¿eh? Y en la actualidad, pues esto dice, no, está muy mal, ¿no? Hablamos del siglo antes de Cristo, que pi era 20 séptimos, y si divides entre 7, resulta 7, no sé, no es cierto, espérame, era entre 7, en decimal, ¿cuánto es? No, se acercó más, 22 entre 7. Él llegó a 22 entre 7, perdón. Determinó que pi era 22 séptimos. Y si divides 22 séptimos, haces la división 22 entre 7, obtienes 3.1428. ¿Sí? O sea, sí es realmente cercano al valor de pi. Que ya sabes en la actualidad que pi es un número irracional que no tiene patrón en la parte decimal. Entonces, pi es aproximadamente igual a 22 séptimos. Bueno, pero ve, ¿no? Los alcances que tuvo en el siglo III antes de nuestra era. Bueno, pero la intención, todo esto con el fin de calcular el área del círculo. Muy bien, entonces, en aquellos tiempos era necesidad intelectual, si quieres llamarle así, ¿no? Pero ahora afecta de forma irregular. Por ejemplo, si él más o menos aproximadamente dijo, entonces con cualquier figura irregular puedo hacer lo mismo. En polígonos, la geometría es fácil de estudiar y pensó, pues, es la sencilla. Recuerda que un ángulo, un rectángulo que se caracteriza por tener sus lados iguales. Entonces, desde ahí, desde esa época, viene el método de calcular el área de una figura poniéndola en rectángulos. Desde ese entonces. Bueno, entonces, ya, contextualiza, integral definida. Esto es histórico, ¿eh?
Ya después de que se empezaron a inventar las funciones matemáticas y con, ¿no? René Descartes, siglo XVII, ya maneja el plano cartesiano y en él, pues ya se empiezan a trazar. Y entonces el problema ahora se limita a áreas comprendidas por una curva, dos verticales y el eje, ¿no? Y a esta le llaman integral definida. Realmente la integral definida es la representación geométrica o el círculo geométrico de la integral definida. El área bajo así se le conoce, ¿eh? Entonces, el objetivo es esta área. Como comenté, lo que se ha hecho a través de la historia, pues descomponer esta región en rectángulos, descompones la región de rectángulos, calculando el área de todos ellos, sumando, puedes encontrar el área bajo la curva, ¿no? Dibujé una unidad, ¿sí? Y aquí, obviamente, y creo que a estas alturas está claro que mientras más rectángulos construya, el área de todos ellos se va a parecer más al área bajo la curva, ¿sí? Y entonces, de aquí surge la definición de integral definida. La definición es la siguiente. ¿No? Voy a escribirla. Ahorita la discutí. Es un límite. La integral definida es un límite de lo siguiente. Suma de esta expresión matemática es la definición de integral de una suma de áreas. Ahorita vamos a comentar esto, con esos símbolos. Ahorita de entrada no sabes ni qué es n, ni qué es y sí, etcétera. Pero vamos a empezar a comentar. Porque esta formulita, bueno, más bien esta definición o el área bajo la curva de ciertas funciones, mejor dicho. Bueno, mira, esta curva de fx, ¿no? ¿Sí? Ya, esto ya lo has manejado desde secundaria. Funciones cuadradas, cúbicas, etcétera. Bien, muy bien, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Como quiero calcular el área bajo la curva, delimito dos rectas verticales, x igual a A y x igual a B. Digamos, tener bien definida o bien determinada la región que quiero calcular. Es comprendida el eje X y la curva. Muy bien, entonces la descompongo en un número muy grande. ¿Cuántos? Recuerda que mientras más rectángulos, bueno, pues alguien pudiera pensar en este espacio, físicamente puedo dibujar, por decir algo, 10 rectángulos, ¿no? 10 rectángulos. Pero 10 rectángulos, cierto error en la parte superior. Bueno, entonces voy a dibujar más 100 rectángulos
pero para alguien en 100 pues, poco. Bueno, si a medida que aumentas el número de rectángulos y puedas determinar el área de cada uno de ellos y sumarlas, entonces te vas a aproximar más al área bajo la curva. Bueno, pues si, ¿qué 1000? ¿Por qué no 1.000.000? Bueno, pero 1.000.000 físicamente es imposible calcularlos aquí. Bueno, entonces la idea es la siguiente. Voy a descomponerlo en R, donde el número n es tan grande como yo me lo quiera imaginar. Billón es un número muy grande, pero puedo pensar en números mayores. Entonces voy a pensar en n que tiende al infinito. No es un valor numérico, nada más la idea de que n tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, una base extremadamente angosta, es una base infinitesimal, ¿sí? Y esa base la voy a denotar con delta xi. Imagínate una hoja, por ejemplo, de una hoja de cuaderno. Aquí, por ejemplo, esta hoja. Rectángulos cuya base sea el espesor de la hoja. Y entonces esta región puesta en muchísimos rectángulos, todos con este espesor, ¿sí? Entonces, imagínate que será unos 50 cuadernos de 100 hojas cada uno, tomando esta área, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? Porque va a haber n rectángulos, donde n es el número que tú te imagines. Pero, por muy grande que sea, cada rectángulo de no con esta parte de la definición, ¿sí? Ah, bueno, y como son rectángulos, la altura del rectángulo está dada el valor de la función para este valor para esta abscisa donde se encuentra el rectángulo, ¿sí? Entonces, fxy, escribo la i para denotar que es un rectángulo en particular. Fxy, si multiplico base por altura, obtengo el área. Ahora, hablando de aquí hay n rectángulos, pero voy a pensar en un rectángulo. Por ejemplo, el rectángulo intermedio. Supóngase, de momento, para entenderlo, que n es igual a 100. Y yo hablo de rectángulo intermedio. Entonces, yo digo que I es 50. I es el rectángulo que se encuentre en cuestión. El rectángulo que dibujé aquí es el rectángulo iésimo. Iésimo. Si en total son 100, entonces I está entre 1 y 100. I igual a 1 es el primer rectángulo. I a 100 es el último. Ajá. Hablando en términos de n. I igual a 1 es el primero. I igual a n es el último. Si hay 1.000.000 de rectángulos, el primero es, valga la redundancia, el número 1, y el último es el millonésimo rectángulo, ¿sí? Entonces, para no hablar ya de números en particular, lo generalizo diciendo, es el rectángulo iésimo, ¿sí? Alguno que esté en esta región, ¿sí? Entonces, repitiendo, la base de ese rectángulo iésimo es delta xy y la altura es fxy, ¿sí? Vamos entendiendo más o menos la fórmula o la definición. Bueno, entonces, este producto es el área de un solo rectángulo. Bueno, voy a sumar la notación sigma en matemáticas, la ocupo para denotar suma.
Voy a sumar las áreas de todos los rectángulos, desde el primero hasta el último. Por eso, estos son los límites de la suma. I igual a 1. I igual a 1 es el primerito. I igual a 1. Y el último, I igual a n. Entonces, sumo las áreas desde el primero hasta el último. Pues ya tengo la suma. Pero para evaluar esa suma, necesito, no sé, sé que ese último rectángulo es, bueno, es n tiende a infinito. Entonces, para evaluar esta suma, necesito calcular el límite cuando n, el número de rectángulos, tiende a infinito. Recuerda que el infinito es una idea, ¿eh? Es algo que te puedes imaginar muy grande, pero muy grande, por muy grande que sea, no lo puedes expresar numéricamente. Alguien podría pensar en que el infinito es, no, pues es que esto es, no tiene sentido, ¿eh? Es un 1 seguido de 12 ceros, o sea, un billón, pero alguien puede decir, pues, agrégale más ceros, más, y agrégale más, y agrégale más. Pásate toda la vida agregándole ceros a este número. Jamás vas a terminar. Es una cantidad que no la puedes representar numéricamente, pero entonces das la idea de que es tan grande que nada más puedo simbolizarlo. N tiende al infinito. Ajá. Pero el infinito, repito, no es un valor numérico, ¿eh? Es algo tan grande que no puedes expresar numéricamente. Ajá. Y entonces esta es la definición de la integral definida, ¿sí? Entonces, ¿de acuerdo? Base por altura de un solo rectángulo. La suma desde el primero hasta el último, bueno, ya tengo todos. Evalúo esa suma, calculando. ¿Sí? Muy bueno. Déjame ver. Definición, notación, significado geométrico. La integral definida geométricamente presenta el área bajo la curva. Se refiere a área. El área comprendida por la curva, estas verticales A y B figuran como límites de integración, A y B, y el eje X. Ajá. Aquí la dibujé en el primer cuadrante del plano cartesiano, pero se puede dibujar en cualquier cuadrante, ¿eh? Pero para no complicar las cosas, en el primer cuadrante está bien. Bueno, espero que más o menos me hayas entendido. De esto van a hacer una investigación. Sí es importante que ustedes lean para ampliar sus puntos de vista, sus criterios. ¿Sí? Bueno, muy bien, esa es una parte. Hasta ahí no sé si haya algún comentario, alguna pregunta que tengan que hacer con relación al tema. A ver, aquí en el chat hay preguntas. Gráfica, aquí Nápoles me dice, a ver, déjame ver. Es, mm, Nápoles, ¿de cuál gráfica hablas? ¿Sí puedes hablar en el micrófono, a través del micrófono? Así nada más era para comprobar que no me había equivocado en lo de la actividad 11 porque estoy medio menso. A la gráfica de la función que introduje, bueno, que Sí, escribí ahí. Eh, bueno, no la vi, pero más o menos, la vas a trazar la vas a trazar a punto de la tabla. Toda esa gráfica en el intervalo de 0 a 20 está en el primer cuadrante, ¿eh? Si la de x cúbica sobre 60, etcétera. Sí, sí está en el primer cuadrante. De hecho, ahorita la van a trabajar ustedes. Tenemos 2 horas, apenas llevamos una. Pero ahorita sí tenía que hablar algo de la teoría de la definición y ahorita la vamos a ocupar. Sí, porque esto de la definición es de lo más complicado, ¿eh? Bueno, en la actualidad
para calcular las integrales definidas, que repito, ahorita lo vamos a manejar en geométrico, la forma más práctica de hacerlo, y ustedes ya lo hicieron en física. La manera práctica de calcular una integral definida es aplicando el teorema fundamental del cálculo, que es el teorema más importante de la matemática. Así se llama, ¿eh? Teorema fundamental del cálculo. Es integral definida se obtiene integrando esta función, lo que ya conoces, lo que hiciste en los dos periodos anteriores, integrar la función. Acuérdate que la f mayúscula es la función, y después de integrar vas a evaluarla en los límites de integración a y b, y esas evaluaciones las vas a restar, f de b menos f de a. Y esta es la manera práctica de calcular integral definida. Esta formulita es el teorema fundamental, ¿eh? Su demostración, sí. Sí se demuestra. Pero ahorita a este nivel vamos a aplicarla. Entonces, la verdad es muy fácil calcular una integral definida con el teorema. Pues vamos a hacerlo a la función que estamos trabajando, que vamos a trabajar en la siguiente clase, la que vas a hacer en la hoja milimétrica, para que veas para que veas la importancia de este teorema. Voy a borrar aquí, este ya está más o menos entendido. Sí. Y pues vamos a integrar desde 0 hasta 20. Es el intervalo que te puse ahí en la actividad. La función es f minúscula x es x cúbica entre 60 menos 11x cuadrada. Puedes poner 11 veinteavos de x cuadrada o 11x cuadrada sobre 20 más 9x sobre 2 más 10 diferencial x. Entonces, teorema fundamental, primero debo integrar los 4 términos. Ajá. Y esos pues ya los van a hacer ustedes. Váyanme dictando cuál es la integral de x cúbica sobre 60. Ya simplificado ese término. A ver, integra x cúbica sobre 60, ¿cuánto? Es parte de la tarea, ¿eh? Sí, está bien, no importa. Puedo poner más ejercicios. Lo importante es que se entienda. A ver, que me diga no, Robledo Rangel Carlos, ¿cuál es la integral cúbica sobre 60? La integral de x cúbica sobre 60 Ajá. sería x cuadrado. No, ¿cómo? Integral, Digo, integral. x a la cuarta. A x a la cuarta Entre 60 por 4. ¿cuánto es 60 por 4? 240. Correcto, ya. Muy bien. Ya está este término. El siguiente. 11x cuadrada entre 20. Salas Aguilar.
11x cuadrada entre 20, ¿cuánto es? Sería Ajá. ¿Cuánto? 11. 11x a la... Sería 11x a la 3. Ajá. Entre... 400. No, No. 400. Entre 60. Entre 60, pues sí, 20 por 3, 60. Más, a ver, ahora, Andrade Aguilar, integral de 9x sobre 2. ¿Cuánto es la integral de x sobre 2? ¿No? Sí, Nápoles está bien. X cúbica sobre 60. Bien, Gutiérrez, correcto. A ver, no está Andrade. A ver, el joven Flores Zamora, la integral de 9x sobre 2. ¿Qué? Integral 9x sobre 2. 3x. No está, es estar, no, es x La tercera. a la 2. 9 en Pérez García, Benjamín, Entre 4. entre 4. Sí, la integral de 9 medios x es 9 medios por la integral de x, ¿no? Por x cuadrada sobre 2. Pero esto ya. Súper. 9x cuadrada sobre 4, correcto. La última, Gervasio, ¿cuánto es? La integral de 10. Y muy bien, Gutiérrez. Ya te ganó Gutiérrez Villalobos, 10x, correcto. Correcto, Gutiérrez. Lo vi en el chat, ¿eh? Muy bien, este polinomio es la f mayúscula, es la primitiva. Pone constante de integración, ¿eh? En la integral definida por propiedad, que eso lo van a... Esto lo escribo entre corchetes y los límites de integración 0 y 20. Continuamos. Ahora, debo de evaluar esta función para el 20, f de b. Entonces, aquí sí toma tu calculadora a la carta, lo que salga entre 240 menos, etcétera. A ver, ¿cuánto les da? Sustituye el 20 en todas las x. Y me dices cuánto es. ¿Cuánto es? Háganlo. No, a mano está laborioso esto.
Sale. Sale ¿Cuánto 300. sale? 300, correcto. Eso es f de b. Vamos a restarle f de a. Ahora sustituyo el 0 en todas las x. Hago operaciones. ¿Cuánto resulta f de a? El 0 en la x. Pues sale 0, ¿no? Sí, 0 sí. a la cuarta, 0 al cubo, 0. Y por resta 3 menos 0, 300, ya está. Es un problema geométrico, ¿eh? X y Y en este caso tienen unidades lineales, pero este 300 tiene unidades cuadradas. Entonces, como es área, le voy a poner 300 unidades cuadradas. Es más, como lo voy a hacer en mi hoja milimétrica, y la hoja milimétrica está en centímetros cuadrados, va a ser 300 centímetros cuadrados. Ese 300 centímetros cuadrados para este ejercicio de la actividad, voy a borrar, esto fue muy sencillo, nada difícil. Ese 300 representa el área bajo la curva de esa función que ya borré. Supóngase que tiene esta forma, es una cúbica, ¿sí? Desde 0 hasta 20. Ya la grafiqué yo y sí está en este intervalo, está en el primer cuadrante, ¿eh? Entonces, el 300 equivale a esto. 300 cuadrados. ¿Sí? Pero eso es lo que tú debes bueno, ya lo hicimos con el teorema fundamental del cálculo, pero tú lo debes de hacer contabilizando o de alguna forma te las tienes que ingeniar para hacerlo directo. Vas a estar ángulos o en figuras geométricas fáciles de calcular su área, ¿sí? Y aquí en las cercanías de la curva, porque como está en curva, no hay un valor preciso. Se les pide que la gráfica la haga con la mayor precisión posible. Y entonces cuentas cuadritos. Por ejemplo, en una parte dada de la curva, por ejemplo aquí, pues aquí hasta casi la cima del rectángulo, casi la parte alta, quedó así y cuenta los cuadritos. Supóngase que cuentas 6 cuadritos. 6 cuadritos son 6 milímetros cuadrados. Ah, pues cuadrados. Y se los agregas a los demás. Tienes que hacer una contabilidad directa de todos los cuadritos y las sumas con las áreas de las figuras conocidas y obtienes el valor que te debes de acercar mucho al 300. Y cuando tú me subas la hoja milimétrica con el conteo que hiciste, este conteo se debe ver ahí. Lo que vas a empezar a marcar cuadritos. Los marcas cuando los vas contando. Entonces yo ahí voy a ver que si lo hiciste. Entonces, supóngase que en alguna parte de la curva contaste 6 milímetros cuadrados, en otra parte contaste por acá, por ejemplo, 40 milímetros cuadrados, etcétera, ¿no? Entonces aquí serían, hasta el momento serían 46 milímetros. Y esto se los agregas a los centímetros cuadrados que ya tienes. ¿Sí?
Nada más recuerda que un centímetro cuadrado, ¿cuántos milímetros cuadrados hay en un centímetro cuadrado? Pregunta. 1000. Un centímetro cuadrado. Un cuadrado de un centímetro, valga la redundancia, de lado. 1.000.000, ¿no? No, centímetro, centímetro. Un centímetro. Un espacio pequeño. ¿Cuántos cuadrados hay? 100. 100. 100, así es. Entonces, aquí serán 100 milímetros cuadrados. 10 por 10. 10 por 10 es 100. Entonces, supóngase que ya calculaste todas las áreas y vas a sumar toda área y en la otra área te dio, por decir algo, 296 centímetros cuadrados. Entonces, tu cálculo 96 gasta 300. Mientras más te acerques a 300, quiere decir por tu paso de la curva, ¿sí? Aquel que diga que le salieron exactamente 300, pues como que pone a dudar uno, ¿no? O fue muy preciso en su trazo. Pues, si te acercas al 299, pues felicidades, es muy buena aproximación. Pero el resultado correcto es 300, ¿no? Que bueno, ¿por qué dudar, no? Está bien, puede ser que alguien llegue a 300. Háganlo, lo van a hacer así como red, pero te digo, no es tarea para casa, lo haces aquí en clase el día viernes. Bueno, entonces ya avanzamos un poquito de la actividad que vas a llevar a cabo. Ahí que calcules esta área, pero con la definición fundamental, el 300. Pero la definición tiene 300. Repito la definición. Es un límite de una suma de áreas fxy delta xy desde el primer rectángulo igual a 1 hasta cuando n tiende a infinito. Ajá. A ver, aplicando esta definición llega al 300. Pues ahí tal vez ni pies ni cabeza le encuentras ahorita, pero precisamente vamos a hacer un ejercicio para que puedas hacerlo pasado mañana. ¿Sí? Pero aquí voy a meter un ejercicio diferente. Tomar la función que ustedes tienen que trabajar, ¿eh? Voy a tomar otra función, una función cuadrática. Para aplicar esta función, ¿eh? Y que sepan cómo proceder. Supóngase que quiero calcular el área bajo la curva de la función x cuadrada más x más 3. En el intervalo 1,4. No, vamos a poner un número impar, de 1 a 5. De 1 a 5. Es el ejemplo, ¿eh? Con el teorema fundamental del cálculo es bien rápido, es bien fácil, ¿no? Integro, evalúo de 1 a 5, resto y ya está. De hecho, pues calculadora, la Casio y la que ocupes, ya tienen programada este teorema fundamental. Entonces, si no está de más
Si ocupas tu calculadora Casio para obtener el área bajo la curva de 1 a 5 de esta función, creo que ya todos saben que en la Casio tienes la función integral, la tecleas y en paréntesis x cuadrada más x más 3. X cuadrada más x más 3. Permíteme. Cuadrada x más 3. Paréntesis, la evalúo de 1 a 5. Esta lo da en cuestión de segundos, ¿eh? La calculadora aplica el teorema fundamental del cálculo. Te da 196 tercios. Bueno, pues vamos a dejarlo así, 196 tercios. Que en decimal es 65.33. Ya, el resultado es 60.33. A ver, es que no me salió en... Bueno, ni modo. Voy a dar 196 tercios. Unidades cuadradas. Pero ya está, con el teorema fundamental, la calculadora te lo hace rapidísimo, ¿eh? Pero vamos a hacer la definición. Acuérdate que estamos en matemáticas y tenemos que aplicar en la medida de lo posible los conceptos. Si este es un concepto y es de los más importantes en matemáticas, pues al menos utilízalo 1 o 2 veces para que sepas qué es y cómo se maneja. Bueno, tenemos x cuadrada más x más 3 de 1 a 5. Entonces, primero lo que voy a hacer es, simbólicamente, vamos a borrar el teorema fundamental. Simbólicamente, asúmase que la gráfica es así, ¿no? Ya está, de 1 a 5. Ajá. Usando la definición. Yo lo hago en 6 pasos, ¿eh? Voy a borrar la definición. Bueno, voy a calcular delta x. Delta x, la base del rectángulo, si te acuerdas, ¿no? Este es el rectángulo iésimo, con manos en el centro, la base delta x. Esto es. Bueno, pues como rectángulos aquí, ajá, sí está bien la por el 100. La de 1 a 5 en n subintervalos. Entonces la formulita sería esta, b menos a entre n. Límite superior menos el total de rectángulos. 5 menos 1 entre n. 5 menos 1, pues es 4. 4 entre n. Ese es el ancho del rectángulo. La base, perdón. ¿Sí está claro? ¿Sí? Sí, A profe. ver, muy bien. Ahora fíjate, para que lo entiendas con mayor claridad. De este lado lo voy a hacer suponiendo que ponga que n es igual a así. Le pongo valor numérico para las rectángulos. Y si todos los rectángulos tienen la misma, entonces 5 menos 1 es 4. 4 entre 100 es punto, bueno, punto 4. Rectángulos, 10 rectángulos aquí. 4 entre 10, punto 4. Cada rectángulo, punto 4. Creo que aquí ya se entiende un poco mejor. Voy a descomponer esto en 10 rectángulos, etcétera, ¿sí?
pero en términos de n es 4 entre n. Son 6 pasos, ¿eh? Necesito calcular la altura de este rectángulo. Sé que la función fx es igual a x cuadrada más x más 3, ¿no? Bueno, para aplicarla necesito un valor de x. Ah, pues la abscisa de este rectángulo, no sé a dónde está, pero la calculamos así. XY a A más I veces del XY. ¿Recuerda que es el número de rectángulos? Bueno, sí, puede ser desde 1 hasta desde 1. A es el límite inferior. Delta XY es la base de cada rectángulo. Entonces, aplicando esta relación, XY es igual a 1 y es delta XY, que va a 4 entre n. Las operaciones y simplificando me va a quedar 1 más 4i entre. A ver, vamos acá con valores numéricos. Supongas que del intermedio, que i sea igual a 5, para que i de 1 a 10. Pero del quinto rectángulo, ¿cuál será su abscisa? Ah, pues x 1, 5, 4. 5 por 4 es 22, 22 más 1, 3. ¿Sí? La de y es el intermedio. 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el rectángulo, el quinto rectángulo. Entonces, es lógico que x y sea igual a 3. Y necesito este 3, porque este 3 lo voy a sustituir aquí. ¿Qué es lo que debo de hacer en el segundo paso? Fxy es igual a, hagamos este valor. Aquí viene lo interesante. Xy es 1 más 4i entre n al cuadrado. 1 más 4i entre n al cuadrado más 1 más i entre n más 3. Y aquí viene álgebra. Aquí hay que aplicar álgebra. El binomio, el desarrollo del binomio 1 más 8 entre n más 16 i cuadrada entre n cuadrada más 1 más 4i entre n más 3, que se simplifica a, tengo que trabajar más 16 i cuadrada entre n cuadrada, 8 y 4, 12, más 2 i entre n, más 3, 4, 5, más 5, ¿sí? Aquí sí está más laborioso el asunto. Acá es de volada. Sustituyo entonces aquí. 3, 9, 3, más 3, 15. Este es. ¿Sí me está siguiendo? Estoy haciéndolo con valores supuestos para que lo entiendas. En términos de I y N es esto. Obviamente, si sustituye a 5, N igual a 10 aquí, debe ser para comprobar que esta expresión es correcta. Si por y si en es esto, igual, más 12 por 5 entre 10. 12 por 5 es 60 entre 10 es 6. Ajá, más 6.
Y por último, más 5, igual a 15. Pues es lógico, ¿no? Pero aquí lo estamos dejando en términos de I y N. Obviamente la definición es más complicada. Tercer paso. Aquí terminó el segundo paso, ¿eh? Acuérdate que Fx es la altura. Tercer paso. El área es base por altura. Fxy por dxy. Entonces lo vamos a anotar aquí. Fxy por delta xy. Multiplicar este trinomio por este monomio. Directo. 64 y cuadrada entre n cúbica. Espero que me estén siguiendo. Por 48 y entre n cuadrada más 5. Ahí está. Lo que hice fue, no es cierto, 5 por 4, 20. 20. Estos tres términos por 4n. Bien, este es el tercer paso. Ahí, ¿por qué no le puedo simplificar más? Ajá. De hecho, creo que este es el cuarto paso, espérame. La suma es el, este es el cuarto paso. Paso fue este, XY. Perdón, pero el segundo paso termina hasta aquí. Altura. Cuarto paso es el área. ¿Sí? Este es el área de décimo. Aquí el área sería 15 por punto 4. 15 por punto 4. Sería el área de ese rectángulo. Los de I y N me quedó así. ¿Sí me van siguiendo? Ya vamos a terminar, ¿eh? ¿Vamos bien? Pantalla o cópienlo, porque el quinto paso es el más pesado de todos. Es la suma de las áreas de todos los rectángulos, desde el primero hasta el último. Ajá. Ese es el paso más laborioso, no difícil, más laborioso. No lo voy a escribir aquí. Quinto paso. Suma de áreas. Suma de esta expresión 64 y entre n cúbica más 48 y de n cuadrada más 20 entre n. Ese es el quinto paso. Pues lo hacemos. Y aquí, ¿ya puedo borrar esto? No hay problema. Todo esto lo vas a llevar a cabo con el ejercicio de la Profe, Juárez, Arabia. ¿Sí vamos bien? ¿Qué pasó? ¿Iba alguien a decir algo? Montero. yo me perdí en el segundo paso. El segundo paso es encontrar la abscisa. XY es la abscisa donde está el rectángulo Y. Ese es el rectángulo iésimo. Iésimo. Bueno, ¿qué valores del 1? Ah, bueno, está para origen. Aquí está el origen del 0. Ah, bueno, pues es A, 1 más y veces rectángulos y veces el ancho de cada rectángulo. ¿Sí? Como aquí hace rato, supuse que I igual a 5, el rectángulo intermedio. 5 por el ancho es 2. Entonces, 1
x igual a 3 está el rectángulo intermedio.